Saludos, bienvenidos a una entrevista más de nuestro segmento Conversando con el experto. Tenemos el agrado de tener hoy en el set al magíster Boris Druet. Él es magíster en nutrición clínica, miembro del staff de Hospital Semel, quien nos acompañará a resolver algunas dudas el día de hoy. Bienvenido, magíster. Muchísimas gracias por la invitación de hoy. Para mí es un agrado y un placer estar hoy presente con ustedes. Gracias. De acuerdo a la encuesta de STEPS que se hizo aquí en el país, 6 de cada 10 adultos presentan una condición de obesidad. Es por eso que es importante insistir en la nutrición, en que sepamos alimentarnos bien. Y si esto lo aunamos al deporte, estimado magíster, usted nos puede indicar, es necesario, de acuerdo a lo que se conversa siempre en todos los medios, es necesario que el deportista consuma algún tipo de minerales, vitaminas dentro de la nutrición. Antes que nada, es importante saber que primero en nutrición nosotros tenemos lo que es una alimentación debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada para ahí sí poder justamente recomendar a un paciente, en este caso deportista, si necesita alguna vitamina o algún mineral. Y también es importante recordar que nosotros para evaluar ese caso deberíamos de tener de constancia un examen de laboratorio para ver si hay alguna deficiencia de algún micronutriente, en este caso de vitaminas o minerales. O sea que no es solamente de si me recomendaron la vecina que tome vitaminas, que tome minerales, sino que es dependiendo de lo que nos diga la parte médica. Exactamente. Por lo general, con una alimentación adecuada va a estar cubierto la mayoría de nuestras necesidades, con excepción, por ejemplo, del calcio, que es un mineral que se necesita su ingesta, por ejemplo, en este caso, de tener por lo menos 3 porciones al día para cumplir estos requerimientos. Por ejemplo, si nosotros consumimos 3 porciones de lácteos, llegamos casi a tener el 100% de este mineral. Es por eso que se llaman suplementos. Pues no, porque van a suplementar lo que la alimentación normal debería de dar. Exactamente, mi estimado doctor. Dentro del deporte también, ¿sí? A veces pensamos que cuando sudamos en realidad es porque estamos quemando grasa, cosa que en realidad no es así, porque lo que estamos haciendo es deshidratarnos. Es por eso que la hidratación toma un papel fundamental dentro también de esta parte de nutrición y de hidratación del deportista. ¿Qué nos podrías manifestar al respecto? Es importante que de manera general nosotros tenemos una cantidad específica que es los 2 litros de agua o los 8 vasos de agua al día. Es importantísimo la hidratación. ¿Por qué? Porque en el deportista esta deshidratación va a hacer que si uno no ingiere justamente agua, va a producir algún tipo de lesión a nivel muscular. Recordemos que el músculo para eso debe estar bien hidratado. No solamente hablamos de hidratación como tal en lo que es la ingesta de agua o de líquidos, sino de, por ejemplo, también reponer con lo que son electrolitos. Por eso nosotros tenemos para ayudarnos lo que son bebidas isotónicas, como por ejemplo hay algunas marcas en el mercado de bebidas hidratantes, como por ejemplo el Gatorade. Y eso hay que diferenciar, ¿no?, entre las bebidas hidratantes y las bebidas energizantes, que no es lo mismo. Un deportista debe de tomar bebidas hidratantes, porque justamente traen toda esta combinación de electrolitos, que es para lo que usted decía, no evitar, por ejemplo, calambres musculares por déficit de alguno de estos electrolitos. Exactamente, y es importante recordar que no es lo mismo ingerir o hidratarse con agua o una bebida isotónica, la cual está cargada de electrolitos. Si bien es cierto, ayuda al deportista, no a todas las personas les ayuda. Por ejemplo, está cargada también con hidratos de carbono y de pronto una persona que padezca de pronto de diabetes le puede complicar. Así es. Además de la hidratación, el deportista, dentro del continuum energético, llega un momento en que también consume proteínas, ¿sí o no? Que es ya una de las, dentro del continuum, una de las fases más avanzadas de producción de energía. ¿Qué tan importante es el consumo de la energía dependiendo del deporte que practique la persona?
Es importantísimo porque muchos de estos deportistas hacen lo que es el desarrollo muscular o la hipertrofia muscular. Y esta hipertrofia muscular justamente necesita esta proteína para que el músculo no solamente siga desarrollándose, sino también reparándose. Recuerden que cuando hay algún tipo de lesión va a haber ruptura de las fibras musculares y estas necesitan repararse. Y mediante la proteína justamente hace que esta reparación sea óptima. Después de todo lo que hemos visto y de lo que nos ha aportado, sí, ¿cuál sería una recomendación final suya desde la parte nutritiva para todas aquellas personas que nos escuchan dentro de este espacio de conversando con nuestro experto? Claro que sí. De manera general, siempre recordar que una alimentación debe ser no solamente completa, equilibrada, como habíamos visto, sino de ir a un profesional el cual lo va a poder guiar, en este caso el nutricionista, para que sepa las cantidades adecuadas para poder desarrollar su deporte de mejor manera. Pues no, siempre es importante también tener una buena hidratación, también es importante tener un buen descanso, porque con el descanso hay una buena recuperación del deportista, porque recordar que ahora, por ejemplo, el mal que se está teniendo lo que son no solamente los deportistas, sino la población en general, el estrés como tal. Entonces, sí es importante tener, como indicaba, ese descanso, pues no, para que disipar este estrés. Y sí es importante también recordar que, como indicaba, una alimentación eh, que sea justamente llena de frutas, verduras, que nos van a proporcionar las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. Muchísimas gracias. Y debemos recordar también que ya no solamente es buscar el índice de masa corporal o el índice lipídico, sino que ahora también la composición corporal, ¿no? Es importantísima tenerla, especialmente para estas personas que van a empezar algún deporte. Y aquí en Hospital CEMEDIC tenemos un densitómetro que nos da pues, un estudio completo de la composición corporal. ¿Consideras importante esto también? Exactamente, porque muchas veces queremos valorar el peso como tal, pero el peso como tal no me indica si el paciente o en este caso el deportista se encuentra en óptimas condiciones. Recordar que la composición corporal es diferente. Nosotros vamos a poder medir ahora sí la masa muscular y cuánto de grasa tenemos, porque al tener grasa que no necesitamos, o sea, grasa de más, vamos a tener un estado inflamatorio a nivel del organismo. Muchísimas gracias. Agradecemos al magíster en nutrición clínica Boris Druet por esta entrevista y a ustedes los invitamos a que nos sigan acompañando en todas estas presentaciones de Conversando con el experto. Médicos todos del staff de Hospital CEMEDI. Muchísimas gracias.